Bueno, muy buenas tardes a todos y sed bienvenidos a esta sesión de Estación de las Letras. Hoy nos volvemos a encontrar, después de un año, para iniciar estos ciclos religiosos que vamos a tener dentro del programa de Estación de las Letras. Hoy es el primer día, la primera ponencia que vamos a tener, en la que se va a presentar el libro Jesús de Nazaret, de Antonio Puente Mayor. Tendremos el día 26 de abril la ponencia de nuestro querido Andrés San Pedro sobre las persecuciones en la primitiva comunidad cristiana. Y por último, el 17 de mayo, tendremos también la ponencia sobre la presentación del libro Lágrimas de Vida, una ponencia que irá vinculada a la concienciación de la importancia sobre los trasplantes de órganos. Nos acompañará Susana Herrera y también estará con nosotros la coordinadora de la unidad de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío. Así que son tres ponencias que tienen mucha enjundia, que van a enriquecer evidentemente el ciclo de Estación de las Letras y que sin duda alguna la parroquia se siente agradecida con nuestra corporación municipal por contar con nosotros en este proyecto cultural. Lo dije el año pasado, Trinidad, y lo vuelvo a repetir hoy, mientras yo siga siendo párroco de esta parroquia de San José de la Rinconada, la cultura para mí es una prioridad. Es cierto que la Iglesia desde siempre ha tratado de llevar como bandera esa cultura al pueblo de Dios. Y tenemos que seguir dando testimonio y evangelizando a través de la cultura, porque sin duda alguna un pueblo inculto es un pueblo manipulable. Es fundamental la importancia de la lectura. Tenemos que fomentar la lectura porque las conciencias se tienen que formar bien. Y no es lo mismo una conciencia que se forma desde la lectura, desde la formación, desde esa inspiración a la que estamos llamados, que obviar la importancia de la lectura en la formación de las personas. Por eso la parroquia tiene que ser un altavoz en medio de nuestro municipio para seguir divulgando la cultura y nuestra pasión por los libros, por la lectura. Agradezco de corazón de nuevo a la corporación, agradezco a toda la comunidad parroquial que me ha arropado y me acompaña en este proyecto. Y yo hoy, antes de dar paso a Trinidad, quiero tener muy presente a alguien muy especial para nosotros, que nos verá desde su casa, que es nuestra querida Raquel Vega. Le deseamos una pronta recuperación y ojalá que en el resto de ponencias pueda estar con nosotros. Doy la bienvenida, en representación de la corporación, a Trinidad Romera. Todos los conocemos, es nuestra concejala de Consumo y de Participación Ciudadana, y quiero que le traslades, Trini, a Javier, mi gratitud por contar siempre con esta Santa Casa, por contar conmigo y sobre todo porque nos dais cabida y contáis con la parroquia a la hora de grandes proyectos culturales en medio de nuestro municipio. Que el Señor os bendiga, que el Señor siga ayudando en este maravilloso proyecto y quiero que te sientas en esta que es tu casa. Bienvenida. Bueno, gracias Alberto y bienvenidos y bienvenidas a todos a vuestra casa, como dice Alberto, nuestra casa y es vuestra casa. Pues comenzamos, como bien decía, con la primera ponencia en la iglesia San José. Abrir el agradecimiento que hace Alberto, por supuesto se recibe, se agradece, pero el agradecimiento es mutuo. O sea, hay que ser muy valiente, Alberto, para la apuesta que hacéis desde la Iglesia en tu nombre, de abrir las puertas de la Iglesia a la cultura sin filtro, a la cultura plural,
donde todos tienen cabida, donde se abren estas puertas, donde se monta parte de la estación de las letras y donde hoy pues bueno, vamos a quedar todos maravillados de otra forma en la iglesia. Como bien dice, son 3 ponencias las que hoy abrimos nuevamente, donde se abre la cultura en esta parroquia y eso es de agradecer, es de poner en valor. Es un proyecto piloto que el año pasado ya comenzó y este año se hace una apuesta todavía más importante y eso deberá de ir de la mano porque, como bien dice, es un pueblo sin cultura y yo me atrevería, no creo que un ser humano tenga la plenitud, la felicidad plena si no hay cultura en su vida y si no estamos cerca de ella. Por ello, hoy es un día importante, comenzamos con esta estación de las letras, una fuerte apuesta. El ayuntamiento cuenta con la iglesia y con Alberto a la cabeza porque cuando hay entendimiento, cuando hay palabras firmes, cuando no hay ninguna algo que nos corte, algo que nos prive, pues así es fácil trabajar con vosotros. Con lo cual nos sentimos en nuestra casa porque bien fácil nos lo ponen. Yo reiterar, reconocer a Raquel la apuesta por la cultura, la compañera Raquel Vega, disculparla porque ha tenido un imprevisto un accidente doméstico en casa que la tiene retirada un tiempo y que yo creo que próximamente se incorporará, con lo cual contar con ella para los próximos eventos y espero que en el siguiente que nos toque venir a la iglesia también pues ella esté con nosotros. Yo ahora me voy a permitir hacer unas reseñas y quiero leer que no se me olvide nada para no recibir muchas riñas. La primera, la mía propia de exigencia, la de Raquel, que no se olvide, no se me olvidará, espero, y por supuesto por respeto al autor que hoy nos acompaña. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Qué pruebas tenemos de su existencia? ¿Son ciertos los milagros que le atribuyen? ¿Fue un mago, un taumaturgo o un exorcista? La obra de Jesús de Nazaret, en busca de la verdad, es un apasionante recorrido por la vida y obra del personaje más influyente de todos los tiempos. Desde la filología, la arqueología y la historia, pero sin dejar de lado la exégesis, la antropología o el mitismo. Antonio Puentes Mayor parte de la pregunta de Poncio Pilato. Quid et veritas? Yo espero haberlo dicho regular nada más, ahora nos corregirá. Para tratar de desentrañar la infancia de Jesús. La infancia, que bien antes también se hacía referencia a la lectura. Qué importante empezar la infancia con la lectura. Cuando lo hacen un hábito, dejará de ser una obligación. Sus años perdidos, la relación con sus seguidores o los acontecimientos que precipitaron su muerte. En su obra, el autor analiza los principales estudios sobre su figura y acude tanto a las fuentes cristianas como a las no cristianas, remontándose 2000 años atrás para ofrecer un retrato de lo más cercano posible del Nazareno. Esto que hoy os leo es parte de lo que ahora nos contarán o lo que podéis encontrar en el libro que hoy se presenta. Antonio Puentes Mayor, el protagonista junto a esta obra del día de hoy. Nació en el barrio de Triana, Sevilla, un 18 de octubre, de 1978. Cursó estudios de filología hispana y de literatura española. Empezó a desempeñarse como columnista en medios escritos como el Diario de Sevilla, el Correo de Andalucía, la revista Clio de Historia y desde el 2015 colabora en la cadena COPE. Como dramaturgo, actor y director de escena, fue fundador de la compañía de teatro Artágora en 1996. Formó parte del comité organizador del Festival del Teatro Clásico de Sevilla entre los años 2002 y 2003. Ejerció como director de la Escuela Municipal de Teatro de Burguillos hasta el año 2010 y actualmente es director artístico de la compañía teatral Mairami de Alcalá del Río. Pues yo creo que poco más se puede decir, poco más. Yo cuando repasaba la biografía decía, madre mía, a lo que hoy nos encontramos, así nos hacéis chiquititos después de este currículum y después de estas obras. Pues sin más, yo os dejo con los protagonistas de hoy. Agradecer la invitación y lo que a mí me toca en la parte de hoy. Espero que disfrutéis como lo vamos a hacer nosotros. Gracias.
Aquí vamos, aquí. Así, claro. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todos. Mirad, la palabra iglesia procede del griego eclesía, que significa asamblea. Y como ya pregonara este año Cristóbal Cervantes en el pregón de Triana, creo que no hay mejor y mayor manera de empezar este ciclo dedicado a la literatura religiosa que hablando de un personaje fundamental en la historia de la humanidad y con un autor, con un escritor de la talla de Antonio Puente Mayor. Pero además, para mí es un auténtico orgullo traer a mi asamblea, a mi eclesía, a un personaje de tu talla, Antonio, y sobre todo como lector, ¿no? Entonces, quiero que esto sea pues algo ameno como una entrevista de qué he encontrado yo en tu libro. Porque hablar sobre Jesús de Nazaret no es fácil, no es nada fácil. Jesús de Nazaret, sobre su figura, sobre lo que supone, sobre lo que ha supuesto, sobre lo que sigue suponiendo, se han derramado, se derraman y se seguirán derramando ríos de tinta. Y Antonio ha tenido la valentía de arrojarse, de consultar infinidad de fuentes, infinidad de autores, para hacer un libro que les comparto con vosotros, porque él también está aquí, en esta mesa, a tres bandas, Jesús de Nazaret en busca de la verdad, en el que compendia y sintetiza los aspectos fundamentales de la vida pública de Jesús de Nazaret. Cuando a cualquier persona le preguntamos sobre Jesús de Nazaret, inmediatamente, ¿no? Pues recuerda el nacimiento, o la pasión, muerte y resurrección. Pero a todo el mundo se le olvida la vida pública, la vida privada. Y eso es lo que quiero, Antonio, como lector y como oyente, que nos cuente. Yo traigo mi bitácora, mi cuaderno de bitácora, que me parece interesante, ¿no? Para no perder el hilo, porque partes de la pregunta que le hizo Pilato a Jesús de Nazaret. Quid veritas es? ¿Qué es la verdad? Y Antonio se lanza a buscar esa verdad. Pero hay que distinguir entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico. No puede entenderse el uno sin el otro. Y quería empezar esta entrevista, esta tertulia, Antonio, preguntándote en qué momento aparecen esas investigaciones que se acercan no al Cristo de la fe, sino al hombre, al Jesús histórico. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Andrés, por acompañarme y por ser anfitrión aquí en esta localidad maravillosa de La Rinconada. Gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy. Gracias también a Alberto Mediavilla, vuestro párroco. Tengo que decir públicamente que tenéis muchísima suerte de tener a Alberto Mediavilla como párroco de La Rinconada, San José. Que el ayuntamiento y que la parroquia vayan de la mano es realmente para sentirse orgulloso. Esto no se puede decir en todas partes, pero yo aquí lo digo con la boca llena. Así que enhorabuena. Y gracias también, bueno, pues al ayuntamiento y a todas las personas que han hecho posible no solo Estación de las Letras, que es un ciclo que yo sigo o seguía primero como oyente y desde el año pasado ya como participante, ¿no? Presentando a otros autores y este año pues incluso presentando mi propia obra. Estoy muy feliz de estar aquí. Podía haber estado en el Centro Cultural de la Villa, pero me ofrecieron estar en la parroquia y evidentemente yo quería estar en la parroquia, porque la parroquia para mí significa mucho. En primer lugar, por el nombre que tiene de San José. San José no es un santo cualquiera, ahora vamos a hablar de San José. Yo estudié a Santa Teresa de Jesús durante muchos años para un libro y decía Santa Teresa que todo lo que se le pedía a San José se concedía. Así que fijaros la suerte que tenéis de tener a San José aquí, ¿no? Luego también estamos con los pasos de la Hermandad del Perdón, que para mí son muy importantes por lo que conllevan, ¿no? Porque salen el Viernes Santo, porque yo soy cofrade del Viernes Santo, de la Hermandad del Cachorro. Hoy un día histórico para mi hermandad, porque el Papa nos ha cursado la invitación para asistir a Roma. Así que es un día que no voy a olvidar, estar hoy aquí en La Rinconada, ¿no? Y en cuanto a ya entrando en el tema, la pregunta que me hacía, pues yo sobre Jesús realmente he tenido siempre interés, evidentemente. Soy de una familia católica, una familia cofrade, que nos interesa el tema. Pero el personaje histórico realmente yo empiezo a interesarme por él en el año 2017. Yo tengo como una de mis profesiones la de guía turístico desde hace más de 20 años
Y viajando por Santiago de Compostela, visité el Museo de Tierra Santa que tienen los franciscanos. Estando allí en aquel museo, vi piezas originales traídas de Jerusalén y, bueno, aquello me gustó especialmente, me emocionó y entonces me empecé a plantear todo lo que nos habían contado desde el punto de vista de las catequesis, las clases de religión, lo que se cuenta todos los domingos en las parroquias, qué relación había con la historia, ¿no? ¿Qué podíamos saber del Jesús histórico, del Yeshua ben Yosef, que es el personaje que está detrás del Jesús de Nazaret, o el Jesucristo, al que solemos llamar en nuestra vida cotidiana, ¿no? A partir de ahí empecé a investigar, realicé una serie de artículos para la prensa, para diversas publicaciones de hermandades y cofradías, y ya en el año de la pandemia, bueno, pues a partir de ciertos programas de radio, ciertas entrevistas que me hicieron, surgió la posibilidad de hacer el libro y hasta hoy. Ha sido un viaje muy bonito, muy gratificante y aquí estamos. Porque Antonio Jesús de Nazaret, y tenemos muy reciente la Semana Santa, es ante todo un personaje histórico y durante mucho tiempo, si no recuerdo mal, hasta el siglo XVIII, tú lo cuentas en tu libro, hasta el siglo XVIII nadie cuestionaba en absoluto las Sagradas Escrituras, nadie. Pero a partir del siglo XVIII, la Ilustración, la época de la racionalización, del raciocinio, la edad de la razón, hay autores que buscan al Jesús histórico, ¿no? Vamos más allá de lo que nos cuentan las Escrituras. Y se encuentran, y actualmente también, y nos seguiremos encontrando con fuentes no cristianas, no solamente con los evangelios canónicos, tanto los sinópticos como el Evangelio de Juan, ni ninguna de las otras, por supuesto los apócrifos, sino que hay fuentes no cristianas, fuentes romanas, fuentes griegas, que hablan de la existencia de Jesús de Nazaret, de Yeshua ben Yosef. Tú has nombrado las no cristianas porque, claro, las cristianas, cuando tú abordas un estudio desde el punto de vista científico, yo soy filólogo y aunque la gente de letras siempre se consideren lejos de la ciencia, no es cierto, ¿no? La filología es la ciencia que estudia las lenguas y yo como filólogo, pues evidentemente quería acudir a los textos originales, a las fuentes originales. Las fuentes, como sabréis, hay que empezar por los evangelios canónicos, están escritos en griego, originalmente en griego. Cuando digo originalmente no significa que se tradujeran del arameo o el hebreo al griego, sino que se escribieron originalmente en griego. Y eso es un tema muy interesante que ahora vamos a entrar. Pero dentro del estudio histórico de Jesús, era evidente que para que el libro, el estudio, resultara objetivo, había que acudir a fuentes objetivas, que no estuvieran, en este caso, pues, tamizadas por el hecho cristiano. De ahí que acudiera pues, a las fuentes lo más cercanas posible a lo original, ¿no? Lo que en filología llamamos la edición príncipe, que es el texto original. Esas fuentes cristianas, por un lado, evidentemente tenemos los evangelios canónicos, los apócrifos que ahora hablaremos, pero de las no cristianas hay textos muy interesantes y muy poco conocidos. En ellas tenemos testimonios directos de que Jesús de Nazaret existió como personaje histórico. Y digo esto porque en una iglesia, en una cultura católica en la cual siempre hemos dado por hecho que Jesús existió, hoy, más que nunca, se niega la historicidad de Jesús. Y se niega, bueno, pues aludiendo diferentes razones, quizás el mitismo, que se habló mucho en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pero sobre todo porque no se conocen esas fuentes objetivas no cristianas. Fuentes entre las que tenemos, por ejemplo, a Suetonio y Tácito, que son cronistas romanos, importantísimos para entender el mundo de Roma. Entre los que tenemos, por ejemplo, a Luciano de Samosata, que quizás os suena bastante menos, o Marabar Serapión, que eran filósofos griegos en este caso, griegos sirios. También tenemos a Celso, que es un hombre que es objetivo porque no solo cita a Jesús, sino que lo ataca. Yo siempre digo que atacar a alguien que no existe no tiene mucho sentido. Pero es que también tenemos textos hebreos, porque tenemos el Talmud de Babilonia, que es la ley judía, el texto más importante para los judíos, donde se reúne, por un lado, el hecho religioso y, por otro lado, el texto, en este caso, jurídico. Es un texto muy importante. En el Talmud a Jesús se le nombra bastante y muy mal, por cierto. Se le degrada. Hay que entender también a la religión ortodoxa judía, en la cual Jesús era una persona disruptiva, una persona que rompía con lo establecido. También hay que entenderlo en su contexto y, evidentemente, pues eso es condenable por la ley ortodoxa judía. Pero es que tenemos muchas más sorpresas, ¿no? Tenemos a Plinio el Joven, por ejemplo. Tenemos también un texto que a mí me resulta fundamental, que es el Corán, las letras árabes. El Corán, como sabéis, es el libro más importante del Islam, en el cual se cita a Jesús.
Y se cita, lo que me parece más interesante, a la Virgen María. Hasta en 7 ocasiones se cita a la Virgen como una mujer casta y pura. Evidentemente, Mahoma no consideraba a Jesús el Hijo de Dios, pero sí uno de los profetas importantes. Y no olvidemos que el Islam bebe fundamentalmente pues, del Talmud y de estos textos principales del mundo judío, ¿no? Así que son fuentes apasionantes porque nos dan una visión bastante amplia. Hemos mencionado textos hebreos, textos griegos, textos sirios y textos árabes en los cuales aparece Jesús de Nazaret, y en este caso podemos dar por válida la teoría de que es ya, bueno, más que una teoría, es un hecho, que es un personaje histórico. Y de una concepción totalmente diferente, porque entendemos las escrituras en ese ámbito de la comunidad de las primeras comunidades cristianas, pero claro, que se fijen en Jesús, personajes que vienen del mundo grecorromano, con un mensaje totalmente diferente y distinto al mundo hebreo, llama poderosamente la atención. Yo confieso que me quedé ojiplático con el testimonio de Baal Serapión. Este es un filósofo sirio, él no era cristiano, evidentemente, tampoco era judío, él pues, desempeñaba la religión greco-romana, digámoslo así, porque la religión griega no tenía nombre per se, no tenía un nombre, ¿no? Pero era pagano. Y en el texto que tú mencionas y que comentas, además, es curioso porque Baal Serapión hace una relación de hombres que fueron injustamente condenados, habla de Jesús y habla de Sócrates, ¿no? Un apunte, me parece fascinante. Y aludiendo a ese misticismo al que hacía referencia, a esa corriente hipercrítica, diré que recientemente en la historiografía hay una corriente que critica todo. Los que nos dedicamos a la historia de Roma nos pasa igual. Cuando hablamos de Tito Livio, que es el cumbre, él tiene un argumento, se dice ex autoritas, ¿no? Lo dice Tito Livio, va a misa. Pero hay una corriente en la historiografía que lleva a la crítica exacerbada y que desmiente todo lo que digan las fuentes. Bueno, yo coincido contigo en que no hay que ponerse de ese lado, no en criticar, porque al final no habría nada. Volviendo al tema de Jesús y partiendo, hay una cita en Marcos, que es cuando Jesús se reúne con sus apóstoles durante un viaje y por primera vez les lanza la pregunta: ¿qué dice la gente que soy? Tú tomas esta cita para hablar de la vida pública de Jesús, porque Jesús tuvo una vida pública y una vida privada. Se ha escrito mucho sobre los años periodos de Jesús, pero de la vida pública, apenas 3 años de ministerio. Y yo quería preguntarte, ¿qué dice la gente que era Jesús? ¿Cómo era la vida en esa Galilea en la que nació Jesús? Porque una de las primeras críticas que tuvo Jesús es: nada bueno puede venir de Galilea. Totalmente. Bueno, yo he tenido la suerte de conocer Galilea. Es muy distinto cuando tú lees sobre un lugar o lo ves en televisión que cuando estás allí, ¿no? Sobre todo, a pesar de los 2000 años que nos separan, cómo es la atmósfera, cómo la respira, cómo puedes palpar el agua las aguas sobre las que él caminó, ¿no? Es muy emocionante y también te sirve mucho para contextualizar un libro. La Galilea del siglo I era un lugar tranquilo, de campesinos, de gente que evidentemente vivía al día, porque era una sociedad con una esperanza de vida muy cortísima. Esto es un tema curioso porque estamos hablando de hace 2000 años, pero es que si nos vamos prácticamente a principios del siglo XX, no sé si sabéis que Sevilla era la 3ª ciudad del mundo con mayor mortalidad infantil. Estoy hablando de Sevilla, no estoy hablando de una ciudad que esté perdida en Asia o esté en África, ¿no? Quiere decir que tenemos un concepto muchas veces de la antigüedad como algo muy lejano, pero en este caso, pues la vida hace apenas 100 años era muy distinta a la vida actual. Esa vida, evidentemente, pues era una vida que estaba marcada por la religión. Porque hemos explicado que en el mundo judío separar lo cotidiano de la religión era prácticamente imposible. Existía, evidentemente, pues una formación inicial que deducimos, porque no tenemos datos para saber exactamente qué hizo Jesús dentro de la Sagrada Familia, pero entendemos que tuvo una formación inicial hasta los 4 o 5 años en su casa y posteriormente pasaría a la llamada Casa del Libro, que era un edificio anexo a la sinagoga. Igual que aquí pasáis todos los días por la puerta de la parroquia
En aquella época no solamente se pasaba, sino que estaba prácticamente todo el día incluso formándose dentro de la propia sinagoga, ¿no? Porque no existían las escuelas, los colegios como tal, ¿no? Las escuelas estaban en las mismas sinagogas, en el mundo judío, igual que las universidades, a partir de la Edad Media, comenzaron en las catedrales. Eso es otra cosa bastante curiosa, ¿no? Siempre la religión unida prácticamente en todas las civilizaciones a la vida cotidiana. Así que era una vida, como hemos dicho, tranquila, pero una vida marcada sobre todo a partir del siglo I, ya desde un poquito antes, por ese mundo romano, ese yugo del que tanto se habla en las Escrituras, que había supuesto pues, un cambio radical, ¿no? Se sentían sometidos, era un pueblo sometido, y bueno, pues en el caso de la Galilea particularmente habían sufrido incluso una invasión importante por parte del general Pompeyo, que había destruido las grandes urbes que había en torno a Nazaret. Digo esto porque Nazaret es una población de la cual se negó su existencia hasta hace muy poco. De hecho, hay libros en los cuales se dice que Nazaret no existió. No existió. Igual que se dice, a ver, no hace falta ir a los libros, van ustedes a las redes sociales y buscan y van a ver mucha gente que dice que Jesús no existió, que Nazaret no existió, etcétera, etcétera. Evidentemente yo no he conocido a Jesús, no he hablado con él, más quisiera. Lo puedo intuir, como explico en el libro, y puedo intuir su rostro, que ya para mí es mucho, pero sí he conocido Nazaret y he podido tocar las piedras del siglo I y puedo dar fe, puedo asegurarles que Nazaret existió. En esa época ya existía. ¿Cómo era Nazaret? Pues una aldea, evidentemente, de apenas 40 familias, 200 personas, más no vivían en Nazaret, una pequeña aldea. Una aldea que se nutría pues, del campo, de la tierra, de las habilidades del pastoreo, la ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahora como vamos a entrar también en la parte de San José, en un lugar como este es inevitable, pues hablaremos de esa otra ciudad que pudo dar un oficio y que pudo alimentar a esa familia en la cual se crió Jesús, que es la ciudad de Séforis. Séforis es la gran urbe de Galilea en aquella época, una ciudad helenística, al decir helenística me refiero fundada al estilo romano, con un estilo que venía desde la antigua Grecia y que se encuentra apenas a 4 kilómetros de Nazaret, que es como si nosotros pues, viviéramos en un pequeño pueblecito aquí de la Mancomunidad de La Vega y tuviéramos como referencia la ciudad de Sevilla, ¿no? Por poneros un ejemplo, ¿no? Pues en esa ciudad probablemente donde la Sagrada Familia, donde San José, donde Jesús pudieron formarse, trabajar y bueno, pues poder alimentar a esa familia. Así que es una Galilea muy interesante porque choca mucho, hay un gran encuentro con la Judea, ¿verdad? En Judea, donde se encuentra Jerusalén, donde se encontraba la residencia de Herodes, donde se encontraba el poder. También el templo. Efectivamente, el gran templo de Jerusalén. Y luego, sobre todo, también desde el punto de vista religioso, estaba la facción de los fariseos, de los que seguramente todos habéis oído hablar, incluso de manera despectiva, ¿no? Hoy día se dice fariseo, la persona que es una hipócrita, etcétera, etcétera. El mundo fariseico está más ligado a la gente del pueblo, a la gente normal y corriente, ¿no? Sin embargo, está del mundo saduceo, del cual se habla muy poco, que eso nos lleva un poquito más a Jerusalén, a la gente de la aristocracia, a la gente de cierto poder adquisitivo. Porque un fariseo, aunque en las películas lo veamos muy enjollado y muy bien vestido, en realidad eran gente del pueblo llano, tenían profesiones pues muy normales. Lo que pasa que después tenían una relación, evidentemente, con la sinagoga muy estrecha con el mundo de la religión, ¿no? De hecho, se ha llegado a decir que la formación de Jesús es fariseica, que era un fariseo. Y por poner un ejemplo, dentro de los dos grandes personajes que aparecen ligados al Sanedrín en los últimos días de Jesús, me refiero a los que estaban de su lado, como eran Nicodemo y José de Arimatea, se cuenta que, o se estima, que uno de ellos, Nicodemo, era fariseo y sin embargo José de Arimatea, que era un hombre con potencial económico, era saduceo. Esto es un tema muy interesante que yo desgloso en el libro, explico las diferencias sociales y yo creo que es fundamental para poder entender. Sí, es fundamental porque además para entender el mensaje y por qué su mensaje rompe con la sociedad. No se puede entender el mensaje de Jesús de Nazaret sin entender el contexto que rodea, el mundo en el que vive y en el que se desenvuelve. Me alegra mucho que hables de Séforis, abordaremos cuando lleguemos a la vida privada de Jesús y hablaremos sobre todo de San José, pero en Séforis, y tú lo cuentas en tu libro maravillosamente bien, una ciudad que se crea de estilo romano porque previamente ha sido destruida por Roma. Y en Séforis está el germen de un grupo que tú también lo analizas, que son los celotes, los primeros terroristas, ¿no?, de la historia, y que los romanos llaman los sicarii, por la sica, por la utilización de la sica, ¿no?,
Y fue precisamente en Séforis, con la invasión romana, con la ocupación romana, un tal Judas de Gaumala, que se hace fuerte en Séforis. Roma destruye la ciudad por completo y esa ciudad destruida hay que reconstruirla. Todo esto Antonio lo describe, háganme caso, que lo vive. Pero una figura con independencia de María, con independencia de José, que marcó la vida pública o la posterior vida pública de Jesús de Nazaret, es Juan. Háblanos de Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista, un personaje importantísimo, al cual se le han dedicado libros, documentales, todo tipo de obras, pero que quizás nunca le damos la importancia que tiene dentro de la historia de Jesús, ¿no? Porque él es el que prepara el camino al Señor. Eso es lo que se nos dice en las Escrituras, pero es una figura interesantísima para entender cómo en aquella época funcionaba el mundo de los profetas, ¿no? A Juan se le considera un profeta y Jesús es el profeta que viene detrás. Ese camino que prepara incluso va a incluir a apóstoles. Hay que decir que los primeros apóstoles de Jesús, que sepamos a ciencia cierta, por ejemplo, es Andrés, hermano de Simón Pedro, ya seguía Juan. Se habla de alguno más porque, claro, tenemos a los 12, los elegidos, pero hubo muchos más seguidores, ¿no? Así que Juan es una figura muy importante. Fijaros si es importante que uno de los autores que yo cito en la obra, que más ha estudiado este asunto, el profesor John Paul Meyer, que ha fallecido hace menos de un año, estadounidense, uno de los grandes estudiosos de Jesús histórico, le dedica un libro entero a la relación entre Juan y Jesús. Yo menciono ahí algunos fragmentos de ese libro porque se ha llegado incluso a discutir, Andrés, si Jesús le quitó la clientela a Juan, ¿no? Dicho en estas palabras, ¿no? Como en estas palabras. ¿Podríamos considerarlo su sucesor? Claro, en algunos aspectos sí. Incluso se ha llegado a decir, hay estudiosos que opinan que fue su maestro. Algunos dicen que Juan, pues en cierto modo, influyó en Jesús, ¿no? En su manera de predicar. Yo pienso que son corrientes distintas, que evidentemente pues una sucede a la otra, pero no tenemos indicios para asegurar que Jesús estuviera formado por Juan. Para empezar, porque si hacemos caso a la tradición, que también es muy importante, a las Escrituras, a los apócrifos y a todo ese componente que hay alrededor de Jesús de Nazaret histórico, prácticamente eran coetáneos, eran de la misma edad. No sabemos si eran primos hermanos, como siempre se ha dicho, pero al menos parientes probablemente sí que lo eran, ¿no? Porque ese es un tema muy interesante. ¿Tenía Jesús hermanos? ¿Eran parientes? ¿Eran primos? Hablaremos sobre ello. Y para terminar este bloque dedicado a la vida pública de Jesús de Nazaret, porque los gentiles, la fuente romana, muchos lo criticaron, es indudable que hay que hablar de los milagros. O sea, en tu libro haces una clasificación de los milagros que me parece espléndida, que nunca, uno cuando lee los milagros de Jesús, nunca repara. Y me gustaría que nos hablaras de los milagros, porque sobre todo por parte de los autores griegos, romanos, estaba Simón el Mago, la figura de Simón el Mago, sí. Hay quien acusaba a Jesús de taumaturgo. Pero cuéntanos, los milagros. Los milagros, de milagros. Bueno, es un tema muy interesante porque yo siempre digo que Jesús, cuando me preguntan en las entrevistas, en todas las presentaciones que he estado haciendo desde que el libro salió en octubre, siempre me preguntan, Jesús, ¿qué fue realmente? ¿Cómo consideraba esa pregunta? ¿Quién decís que soy yo, no? Se le consideró de muchas maneras. Yo siempre digo que Jesús es un hombre con 1000 rostros, ¿no? En el libro, como bien ha explicado Trini, es un taumaturgo, es un mago, es un exorcista. Yo digo que es las tres cosas, pero fue muchas cosas más. Y tenemos que explicar realmente qué fue cada una de ellas, ¿no? La magia no es la magia de hoy día, no es el ilusionismo, ¿no? No es sacar un conejo de una chistera. La magia en el antiguo Egipto, la magia en las civilizaciones antiguas era algo de uso cotidiano. Hoy día, para aquellos pobladores de la Palestina del siglo I, magia sería lo que hace un cirujano, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Porque está haciendo una curación. Eso hay que entenderlo como magia. Pero es que también era magia lo que hace Aarón cuando, junto a Moisés, pues hace aquellas grandes acciones sobrenaturales delante del faraón, ¿no? Entonces, claro, el concepto magia va ligado a Egipto y Jesús va ligado a Egipto, porque sabemos que la Sagrada Familia estuvo en Egipto al menos 2 años. Después se ha teorizado mucho sobre la posibilidad de que Jesús volviera a Egipto. No debía ser complicado, puesto que Egipto estaba pues prácticamente a 2 pasos de Israel, como nosotros como podemos cruzar a Portugal a través de la provincia de Huelva, ¿no? Es relativamente fácil. Y además teniendo en cuenta la comunidad judía tan importante que había en Alejandría y en Egipto.
Egipto. Efectivamente. O sea, no entonces, sabía ¿era un mago al estilo de la época, entendido en la época? Lo era. ¿Era un taumaturgo, un hacedor de milagros sobrenaturales? También lo era. ¿Y era un exorcista? Por supuesto que lo era. Si entendemos exorcista como persona que expulsaba demonios. Otra cosa ya bien distinta es qué es un exorcismo. Eso es un tema bastante complejo, pero si nos lo llevamos al siglo I, el primer gran testimonio, por supuesto, es el de María Magdalena, ¿no? De la cual se nos dice que se expulsaron 7 demonios de su cuerpo. Claro, 7 demonios, os preguntaréis, ¿en clave simbólica o en clave tangible, vamos a decir, física? Eso es imposible de saberlo, porque, claro, hay que entender que la figura de María Magdalena, otro personaje muy interesante, es una mujer en la cual, pues, en todo momento se nos dice que viene sola, no aparece ningún acompañante con ella, no sabemos si está casada, si es viuda, si está separada, si está repudiada, si ha relacionado con la pecadora arrepentida, con la adúltera. Todo esto, por cierto, hay que aprovechar para decir que quedó desmitificado a partir del año 1969, a partir del Concilio Vaticano II, hubo muchas confusiones, Papa Gregorio Magno, en la cual se la confundió pues con otras mujeres que aparecen en los evangelios e incluso con Santa María Egipciaca, ¿no? Es un personaje muy interesante de los primeros tiempos del cristianismo que se retiró al desierto como pecadora arrepentida y que seguramente en las iglesias las habéis visto porque aparece con una cruz en la mano, una calavera, el pelo muy largo. Ese tipo de personajes se fusionaron y bueno, pues tanto María de Betania como la adúltera, como Magdalena, como Santa María Egipciaca se fusionaron en un solo personaje, ¿no? Hoy día, afortunadamente, gracias a los estudios históricos, a la filología y a esto que hemos mencionado, antropología, etcétera, estamos pudiendo separar a estos personajes. Insisto, el exorcismo fundamental y principal, a mí el que me parece más apasionante, es el de María, porque es la presentación del personaje y sobre todo porque nos da pie de lo que podía en aquella época ser una mujer poseída. Seguro que habéis oído la palabra histeria. Histeria es un término que viene del siglo XIX y que en medicina se utiliza para denominar a aquellas personas, sobre todo mujeres, que tenían enfermedades relacionadas con pues el estado nervioso, la psicología, etcétera, ¿no? Una mujer abandonada era una histérica, una mujer viuda también era una histérica. Ojo, en el sentido de la época. Histérico no significa loco, significa que puede tener una depresión, que es una persona apartada, una persona rechazada, una persona con crisis de ansiedad, de nervios, etcétera, ¿no? Todo entraba en el mismo saco, ¿no? La medicina moderna no existía y el caso del exorcismo va muy ligado a eso. Yo he tenido la suerte de conocer a un exorcista, he hablado con él y efectivamente los exorcismos y la psicología van muy relacionados. Más en una sociedad en la que las mujeres, como tú bien sabes, estaban muy denostadas, ¿no? Una mujer no podía ni testificar, eso Andrés os lo puede contar, que es experto en el mundo romano. El testimonio de una mujer no valía nada. Es cierto que luego Adriano, el emperador Adriano, hizo mucho en favor de las mujeres porque le dio una autonomía con el Edictum Perpetuum de Salvio Juliano, le dio una autonomía. A partir de entonces podían testificar, podían testamentar, pero con anterioridad, y en el siglo I y más en el mundo judío no eran nada. Famosa es la cita de Aristóteles sobre qué es la mujer y dice abiertamente que es una vasija con alma. En el mundo romano es verdad que por la influencia etrusca la mujer tiene una cierta independencia, pero en el mundo judío, desde luego, y en el mundo griego, la mujer no era nada. Sobre María Magdalena me ha encantado la alusión que has hecho a que pudiera ser esos 7 demonios una depresión, porque hace muchísimo tiempo leí un libro, una novelita muy cortita sobre María de Magdala, y esa expulsión de los 7 demonios es que Jesús ayuda a María, que por cierto era una mujer rica, tú lo dices en el libro, porque dice acompaña a Jesús con sus bienes. O sea, es una mujer con un poder adquisitivo importante, probablemente propietaria de barcos, que Jesús la salva ayudándola a salir de esa depresión. Pudiera aludir a esos 7 demonios. Pero quizás el milagro estrella, sin perjuicio de los panes y los peces, es la resurrección de Lázaro. Porque lo comentábamos ayer, el doctor Pertierra, el efecto Lázaro, esto es posible médicamente. Es posible. O sea, es posible devolver a la vida a una persona que está médicamente fallecida. Por lo menos no sabemos si es posible devolverla, pero sí que ocurra que una persona llegue de la muerte y no le demos una explicación científica, ¿no? Lo que tanto se ha discutido, la resurrección no existe. Estamos hablando de la resurrección de un cadáver, evidentemente, porque
Hay que también explicar que los evangelios están llenos de claves simbólicas. La primera clave es que aparecen muchas conexiones con el Antiguo Testamento e incluso con otras religiones y otras civilizaciones. Viene desde Mesopotamia, desde el destierro de Babilonia, ¿no?, del pueblo judío. Pero es que el caso de la resurrección, desde el punto de vista médico, a día de hoy todavía no tiene una explicación lógica. Y me refiero a ese efecto Lázaro que ha mencionado Andrés, que se sigue estudiando en el campo de la medicina y que va más allá de lo que seguramente habéis escuchado, de esa catalepsia, esa muerte, bueno, pues en estado comatoso, etcétera, ¿no?, que en lo que hay una cierta actividad cerebral. No, estamos hablando de una persona científicamente muerta, que se le ha parado el corazón completamente, que está de hecho en un depósito de cadáveres, porque esto es lo más sorprendente. Estos estudios que yo cito en el libro, bueno, Andrés conoce a Miguel Ángel Tierra. Sí, y hay un estudio que ocurrió en el Virgen del Rocío. Aquí en Sevilla. Aquí en Sevilla. Efectivamente, en Sevilla tenemos un estudio que es apasionante. Es apasionante. Es una señora, bueno, que estaba literalmente fallecida, que, bueno, pues estaba ya con todos los signos vitales, parado el corazón, la actividad cerebral, etcétera. Y claro, lo interesante de todo esto no es que vuelva a la vida, es que una persona que ha perdido la actividad cardíaca, evidentemente el cerebro sufre. Cuanto más tiempo, evidentemente pues te quedan unas secuelas irreversibles. No hace falta ni deciros que una persona que sufre un ictus, yo por desgracia conozco a 2 personas que han sufrido ictus recientemente y no han quedado, a ver, unos están mejores que otros, pero nadie queda exactamente igual que estaba. Imaginaros una persona clínicamente muerta. Cuando digo muerta es parado el corazón, el cerebro y toda actividad vital. Cuanto más tiempo esté parado el cerebro, evidentemente, pues después, si es que es posible reanimarlo, es prácticamente irrecuperable. Esta persona vuelve a la vida sin ninguna secuela. Estamos hablando de un caso realmente que es un desafío a la ciencia. Ese es el efecto Lázaro y eso es lo que yo trato de introducir en el libro para explicar qué pudo ocurrir en aquella Betania, en aquel lugar, cuando Jesús acudió a, pues, prácticamente sacar del mundo de los muertos a la persona a la que tanto amaba. Por cierto, un personaje muy interesante, el de Lázaro, ¿no? Decía que lo amaba de una manera especial, era un amigo especial. Fijaros si era especial que ese discípulo amado del Evangelio de Juan, el que estuvo al pie de la cruz, algunos teóricos han llegado a decir que era Lázaro. Es curioso eso, ¿no? La mayor parte pues, lo identifica con Juan, pero como no se nos dice el nombre, pues se ha llegado incluso a decir que era Lázaro, porque era una persona a la que le tenía un cariño especial Jesús. Así que tenemos un testimonio maravilloso de la resurrección que evidentemente preconiza la propia resurrección de Jesús. Eso sucede mucho en las Escrituras, que se habla con las Marías, no pasa, ¿no? Se habla de María, pero ¿qué María? O se nos habla incluso del discípulo amado, el discípulo, no se nos dice qué. Un breve apunte, que me ha venido como fugazmente una idea. Cuando hablas del efecto Lázaro, de la muerte, sorprende en pleno siglo XXI, imagínense en el siglo I después de Cristo, ¿no? Durante la Edad Media, cuando se aprendía el derecho romano, los teóricos conjeturaban con hipótesis, y una de las hipótesis era qué pasaba si un sujeto resucitaba, porque la responsabilidad se extingue con la muerte. Entonces, si una persona muere y resucita, pues esto ocasionaba grandes preguntas a los teóricos del derecho durante la Edad Media. Pero volviendo a esa cita inicial, ese camino que emprende Jesús con los apóstoles, esa primera pregunta que les lanza, ¿qué dice la gente que soy? Los apóstoles responden, y luego Jesús lanza una pregunta más íntima, ¿quién decís vosotros que soy? Porque ya nos atendemos a la vida privada de Jesús, a la vida íntima de Jesús de Nazaret, la figura de María, su madre. Hablabas antes de esa estancia en Egipto, de esa estancia en Séforis, pero María, Antonio, fue fundamental en la vida de Jesús. Fue fundamental y lo más paradójico es que María aparece muy poco en los evangelios. Esa fue la primera gran sorpresa que yo me llevo cuando empiezo a investigar, a leer los evangelios, confrontándolos, haciendo el llamado criterio de testimonio múltiple, que es lo que solemos hacer los filólogos, los historiadores, que es poner sobre la mesa todos los textos que mencionan un personaje y los vamos cotejando, los vamos contrastando. Y lo primero que llama la atención es no solamente las pocas menciones, sino que es que en el evangelio de Juan ni siquiera aparece su nombre. Esto parece increíble, pero es cierto, ¿no? Se le llama mujer, se le llama la madre de Jesús, pero no se dice su nombre. ¿Por qué ese silencio sobre María? Bueno, tenemos que entender, si nos vamos ya al Evangelio que inaugura un poco la literatura evangélica, porque realmente el texto fundacional a día de hoy
según los historiadores, es la carta tesalonicenses de San Pablo del año 52 después de Cristo. Esto es lo más cercano que tenemos en el tiempo. Pero el Evangelio de Marcos, a día de hoy los historiadores lo consideran el primero. Durante un tiempo se consideró el de Mateo, hoy día es el de Marcos. El de Marcos es un evangelio muy interesante porque comienza in media res, que es lo que se suele decir en literatura, con la historia ya empezada, ya avanzada. De hecho, se coloca a Jesús directamente en el Valle del Jordán, en el bautismo. No sabemos realmente ni de dónde viene, ni quién eran sus padres, ni dónde había nacido, ni qué había ocurrido en sus primeros años. Directamente es un adulto en el bautismo en el Jordán. De ahí que surja después el protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo que era un poco como el prólogo, ¿no? Se consideró el prólogo en el siglo II de ese evangelio de Marcos. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Que María sigue sin aparecer. María, para eso tienen que inventar el apócrifo. Digo inventar entre comillas, porque hay evidentemente siempre un trasunto histórico en todo esto. Pero es que la figura de María también volvemos de nuevo a lo que comentábamos antes. Al ser mujer, desgraciadamente, tenía poco peso en la literatura, primero judía y posteriormente cristiana, ¿no? Igual que tampoco era interesante saber dónde había nacido este señor, en qué circunstancias, ¿por qué? Porque lo importante era el mensaje. Evidentemente era el mensaje. Ojo, no me refiero solamente a Jesús. Si nos vamos a otros grandes personajes de la historia, si yo os pregunto por Alejandro Magno, seguro que nadie recuerda cómo se llama la madre. Probablemente no lo sabéis. Ni cómo se llama la madre de Napoleón, ni cómo se llama la madre, bueno, de Atila, de quien sea, ¿no? Los personajes históricos nos interesan per se, ¿no? Quizás ya, una vez que conocemos al personaje, acudimos a la familia, al entorno donde se ha criado, etcétera. Eso mismo ocurre con Jesús. Y ojo, esto sigue la tradición del Antiguo Testamento. Tampoco recordamos quién era la madre de Abraham, de Jacob, etcétera, etcétera, ¿no? El Nuevo Testamento bebe mucho del Antiguo y el personaje de María, pues circunstancialmente, está poco mencionado. Eso sí, a partir ya del siglo II tenemos la Mariología, que es algo realmente maravilloso, que es una investigación a partir de esos primeros padres de la Iglesia, en los cuales, bueno, pues van a ir descubriendo, junto con las místicas, que eso ya es otro tema aparte, maravilloso, todo lo que concierne a María. Para mí María, como tú bien has dicho, es un personaje fundamental para entender a Jesús. Y si sabemos poco de María, de José, porque al final Joshua ben Joseph, Jesús, el hijo de José, el padre putativo, y bueno, pues hoy preside y nuestro patrón, José, se le ha confundido, o se ha dicho siempre que su oficio era carpintero, pero tú lo desvelas en el libro, el término griego utilizado es tectón, que es artesano, es un término mucho más genérico. Efectivamente, la palabra griega tectón significa artesano, también se ha traducido como constructor, porque para poder entender esa palabra y el significado que tenía en aquel tiempo, no hay más que acudir a esa Nazaret que antes os he mencionado, ¿no? En una aldea de 200 personas, una persona que fuera carpintero, evidentemente no podría alimentar a una familia, porque en una sociedad de 200 personas tú puedes hacer una silla, una cama, una mesa para cada familia. Cuando las has terminado de hacer ya no hay nada más que hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos una gran ciudad, Séforis, a 4 kilómetros de Nazaret, en la cual en un asno, en un borriquillo, en un pollino, estos animales que tanto nos suenan por la Semana Santa, porque era un animal maravilloso, un animal que era el día a día, ¿no? Como hoy los días no son nuestros coches, nuestras motos. Bueno, pues ese animal permitiría perfectamente recorrer 4 kilómetros a diario a pues un tectón, un constructor, un artesano, etc. La palabra tectón identifica a aquellos que trabajan con materiales duros. Puede ser la madera, pero puede ser también el hueso, puede ser la piedra. Entonces nos imaginamos a un José trabajando en la reconstrucción de esta ciudad destruida por el general Pompeyo y mandada a reconstruir por Herodes Antipas, ¿no? Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Ese señor maquiavélico que mandó matar a los niños menores de 2 años, ¿verdad? Nos recordamos del nacimiento de Jesús. Y luego llegó Herodes Antipas, que es el que manda vestir a Jesús de blanco como loco, ¿no? Para reírse de él. Efectivamente. Yo no sé si era peor el padre que el hijo. Decía Augusto, el primer emperador de Roma, lo compartíamos ayer, que en alusión a Herodes el Grande, que él prefería ser un cerdo de Herodes a un hijo suyo, porque en los últimos meses, últimas semanas de Herodes el Grande, que perdió la cabeza, mandó ejecutar a sus propios hijos, a los que acusaba de conspiración, ¿no? Entonces, el emperador de Roma, pues con cierta ironía, decía, prefiero ser un cerdo, porque los judíos no comen cerdo, a ser un hijo del rey de los judíos.
Y no quiero pasar sin hablar, por supuesto, no sé cómo vamos de tiempo, porque quiero que expongas la teoría del Santo Isa. Se ha escrito mucho sobre los años perdidos de Jesús. El ministerio público de Jesús son apenas 3 años, en los que obra milagros, la bienaventuranza, el mensaje, pero nada se dice qué pasó antes de esos 3 años. Son los años perdidos de Jesús, que evidentemente, pues, como todos los huecos que existen en los personajes históricos, dan lugar a elucubraciones y a historias. Lo primero que yo tengo que decir es que sobre esto no existe ningún fundamento histórico, ¿eh? Son teorías, concretamente fue una que se hizo popular a partir del siglo XIX, cuando se pone de moda el viajar al extranjero, bueno, pues hacer viajes exóticos, ¿no?, que se llamaban en la época, y sobre todo los ingleses, los franceses fueron pioneros en todo esto, ¿no? Hay una curiosa historia en el Tíbet, en la cual pues, se comenta que Jesús pasó por allí, ¿no? Evidentemente Jesús, yo lo imagino, más allá de Nazaret, más allá incluso de Séforis, donde pudo aprender el griego, donde pudo practicar evidentemente el latín, pero podría haberse formado fuera. Se ha hablado de teoría que tuvo relación con los esenios, que era una secta de la época, entiéndase secta, en este caso como algo positivo, como una reunión, una comunidad de gente ascética, monjes, podríamos decir, una comunidad hoy día de monjes. Pudiera ser, porque eran célibes, eran solteros, igual que Jesús. Esto es un dato interesante porque también se señala con el dedo a Jesús. Siempre se le acusa de que una persona soltera en la época sería una persona disruptiva, una persona extraña. No es cierto. En el Antiguo Testamento hay personajes solteros y los esenios eran solteros. Incluso más de un celote sería soltero. Por tanto, otro mito que venimos aquí a desmontar. Pero en el caso del Santo Isa, bueno, pues es el nombre que se le ha dado en la India, en todo ese componente asiático exótico, repito, para el europeo, bueno, pues una teoría según la cual pues, Jesús viajó a esas tierras. Incluso hay una teoría que va más allá, en la cual se cuenta que murió en Cachemira. Seguro que habéis oído ese famoso libro, Jesús vivió y murió en Cachemira. Insisto, no hay sustrato histórico para esto. Fue, bueno, pues un periodista que elaboró un libro, después este libro se desmintió, fueron a los lugares originales, a los monasterios, según el cual había testimonios escritos sobre el paso de Jesús por allí. Sobre esto no se ha escrito nada ya a posteriori, se desmintió en la prensa, pero no obstante yo he querido recogerlo en el libro porque me parece algo bastante interesante. A modo de curiosidad voy a contar, más allá del Santo Isa, que a día de hoy existe una tumba de Jesús de Nazaret, digo tumba entre comillas, en Japón. Fijaros qué curioso, ¿a dónde llega la influencia de Jesús? A un lugar tan remoto como Japón. Cuando volváis a casa podéis mirarlo o en el mismo móvil buscar tumba de Jesús en Japón porque os va a sorprender, ¿eh? Según ellos, pues Jesús está enterrado allí. No sabemos si es que lo bajaron de la cruz o directamente no lo crucificaron. No sabemos qué teoría es, evidentemente es delirante, pero fijaros qué curioso, hasta Japón llega su influencia. Y sin duda el mensaje de Jesús que rompe con la sociedad de la época llama la atención de las autoridades del templo, de las autoridades judías. Yo quería preguntarte, Antonio, si crees, tú en el libro lo expones magníficamente, pero bueno, estamos en eclesía, ante la asamblea, ¿hubo complot contra Jesús de Nazaret? Probablemente sí, pero hubo un complot, en este caso, aludiendo al Salmo del Antiguo Testamento. Una vez más tengo que incidir en la relación entre los textos sagrados antiguos y los que Jesús viene a renovar, ¿no? Esa nueva alianza de la que tanto se habla. El Salmo decía que se unirán los gobernantes contra el ungido, contra el elegido. Y al unirse los gobernantes, ¿qué quiere esto decir? Que cuando me preguntan quién ordenó matar a Jesús, quién prendió a Jesús, por qué Jesús acaba en la cruz, yo siempre digo que es una colaboración entre judíos y romanos. Por lo tanto, es un complot. Evidentemente es un complot. Primero, orquestado por los judíos, como es lógico, porque los príncipes de los sacerdotes, los fariseos, el Sanedrín, etcétera, pues van a confabularse para prenderlo. Van a trazar, evidentemente, un plan para prenderlo. Pero es que después Juan nos aporta un dato muy interesante. En los sinópticos aparecen los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, únicamente la presencia judía en el huerto de Getsemaní. Un capítulo muy interesante, por cierto, pero es que Juan nos aporta que había una cohorte y un tribuno. Nos quiere decir que el mundo romano ya está presente. Así que eso que vemos en los pasos de Semana Santa, cuando aparecen los olivos y aparecen los romanos con las plumas, eso está en el Evangelio de Juan.
Pero es que cuando vemos el paso de la Milagrosa de Sevilla, en el que aparece la Guardia Judía, también está en el Evangelio de Juan y también está en los Evangelios sinópticos. Quiere decir que estuvieron ambos. Que hubo, por ejemplo, alguaciles del templo, que hubo guardia levítica, gente del Sanedrín, incluso los propios fariseos y saduceos se presentaron allí y también estuvieron los romanos. Otra cosa ya, como tú bien sabes, Andrés, es esa exageración de una cohorte. O en todo caso, si no es una exageración, sí habría que matizarlo. Porque una cohorte, para que me entendáis, es una unidad de legión de 600 soldados. Excesivo en cualquier caso, sí. No me imagino yo en una Jerusalén, en vísperas de la Pascua, en la cual era necesario proteger la ciudad, estimamos aproximadamente de 1 millón de personas, 600 soldados romanos era desabastecer la ciudad. Sí. Pero claro, si vosotros vais al Monte de los Olivos, como yo he tenido la suerte de visitar, el Monte de los Olivos, para que todos lo entendamos, es como si nosotros decimos Jesús fue prendido en el Aljarafe. Y me diréis, ¿en el Aljarafe dónde? Porque el Aljarafe es muy grande, ¿verdad? Tiene muchos pueblos y tiene muchos lugares. Bueno, pues en una pequeña finca de ese Aljarafe jerosolomitano, que en este caso sería el Monte de los Olivos. La pequeña finca sería Getsemaní, finca, cortijo, llamadle como queráis. Un lugar privado, un lugar de una familia adinerada que prestó a Jesús y a sus apóstoles para, bueno, pues tener los últimos momentos antes de la pasión, ¿no? El lugar donde tiene lugar el prendimiento, un lugar cercado y, por tanto, pues allí, evidentemente, los 600 romanos no acudirían, pero sí para cubrir toda la extensión del Monte de los Olivos. Por eso decía que había que amortizarlo. Normalmente los historiadores hoy día apuestan por un manípulo. Un manípulo sería una unidad de legión de 200 soldados romanos, ojo, no para prender a un hombre, sino para poder contener a la masa que acompañaba a ese hombre. Porque una cosa son los 12, que en clave simbólica vienen sintetizados en los evangelios, y otra cosa bien distinta eran todos los seguidores de Jesús. Siempre se nos hablan de 12 señores, pero estos señores iban acompañados de mujeres. Estaba Juana, la mujer de Cusa, una mujer rica. Estaba Magdalena, estaban las parientes de la Virgen. Había mucha gente acompañando a Jesús. Entonces quizás 200 soldados era, bueno, pues en vísperas de una Pascua realmente todo importante. eso en una Jerusalén sobrepoblada, superpoblada, en vísperas de una festividad con un carácter nacionalista como es la Pascua, la Pesach, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, pues sin duda la actitud de Roma era fundamental, ¿no?, para intentar controlar a la masa. ¿Fue un proceso justo o injusto? Esa es una buena pregunta, Andrés, porque tú mismo sabes que entre vosotros, los que estudiáis el mundo romano, hay disensión. Ambos tenemos la suerte de conocer a Aurora López Hueto, la gran historiadora del derecho romano que tenemos en Sevilla, bueno, del derecho aplicado al mundo judío, a las matronas, a las mujeres romanas, y concretamente el personaje de Poncio Pilato, que es un personaje que no hemos nombrado, pero creo que es fundamental. Y Aurora, por ejemplo, es de las que opinan que fue un proceso justo. Si nos ceñimos al derecho romano, ojo, de la época, sí, al procedimiento de la época. Sin embargo, muchos están en contra de esto. Dicen que fue algo totalmente que iba contra el derecho. Contra el derecho. Hay todo tipo de opiniones. Yo me quedo con una posición intermedia porque digo que procedimentalmente el proceso se ajustó a la ley. Pilato tenía la cognitio extra ordine, que era la posibilidad de ejercer el derecho de formar y montar el proceso como quisiera, pero que fue un proceso en el que no se buscaba la justicia. Decía Ulpiano que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Y a Jesús no se le dio su derecho. Pero procedimentalmente hablando, Pilato montó un proceso como quiso, con amplia libertad, y emitió esa famosa sentencia que tú recoges aquí: ibis ad crucem, irás a la cruz. Tras la crucifixión, fíjense el detalle que nosotros estamos sentados frente a un Jesús crucificado, que ustedes lo tienen a su espalda. ¿Qué sucede después, tras la sepultura? Bueno, pues tenemos lo que San Pablo llegó a decir, pues el hecho de nuestra fe, ¿no? No tendría sentido que estuviéramos hoy aquí, probablemente, no tendría sentido este edificio, este templo, esta iglesia, no tendrían sentido los cristianos si no hubiera habido una resurrección. Es un asunto muy difícil de esclarecer. Yo ahí prácticamente dejo la puerta abierta, igual que hizo Marcos. A mí me parece muy interesante la idea de Marcos en su Evangelio, porque es prácticamente una historia inacabada. No sabemos, ahí no hay apariciones, ahí no hay absolutamente nada. Muchas veces me han preguntado por qué.
¿Por qué ese final abrupto de Marcos? Y yo siempre respondo que, como los buenos escritores, muchas veces nos gusta, yo también escribo novelas, nos gusta dejar a la gente con la miel en los labios para que se haga preguntas. Y sobre todo para que ese Jesús que triunfa sobre la muerte y que es capaz de salir del sepulcro, se pueda encontrar con cada uno de vosotros. Eso es lo más interesante, eso es lo que más me gusta de Marcos, ¿no? Que podamos encontrarnos con Jesús a la vuelta de la esquina cuando salgamos de esta iglesia y que lo podáis encontrar en el día a día, ¿no? Porque Jesús está en nuestro día a día. Esa es la razón por la cual yo escribí Jesús de Nazaret en busca de la verdad, para demostrar que es un personaje histórico, un personaje que ha existido, un personaje que es un modelo de forma de vida para los no creyentes y evidentemente pues una persona y un hombre a seguir para los creyentes. Es un personaje plural, es un personaje con muchísimos rostros y es un personaje que se considera el más influyente de todos los tiempos por miles de razones. Esa es la razón de la resurrección. Casi nada. Le diré además, Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién decís vosotros que soy? Pregonó Pedro, el Masiaj, el Mesías. Y yo hoy, 5 de abril, pregunto a Antonio Puente Mayor, para ti, ¿quién es Jesús de Nazaret? Para mí, como filólogo, como científico, es un hombre histórico, alguien que existió, que dejó un legado inmenso, un gran predicador, una persona con un carisma excepcional, con una gran formación. Esto no le venía evidentemente por ciencia infusa ni por ser alguien sobrenatural, sino una persona formada y una persona capaz de hacer curaciones, exorcismos y acciones sobrenaturales que implican y desafían las leyes de la naturaleza. Algo realmente excepcional. Como creyente, como cofrade, como persona de iglesia, el Hijo de Dios. Damas y caballeros, Antonio Puente Mayor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. Perfecto. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Bueno, pues después de esta maravillosa, magnífica, espléndida presentación de la obra de Antonio Puente Mayor, os toca a vosotros preguntar. Cedemos el micrófono por si alguno de los que estáis presentes en la asamblea queréis dirigiros a Antonio y hacerle alguna pregunta concreta sobre la presentación de su obra. Muchas gracias, Alberto. Enhorabuena a los dos. Creo que somos afortunados los que estamos aquí tras una entrevista intensa, interesante. Yo tengo una pregunta para los dos. Antonio, tú lo has dicho en la conversación con Andrés, eres creyente, es decir, cuando te pones a escribir este libro tuyo, ya conocías a Jesús de Nazaret, ya creías en Jesús de Nazaret y era para ti, efectivamente, el Hijo de Dios. Pero, ¿qué has descubierto de la personalidad de Jesús de Nazaret durante la gestación del libro? ¿Qué has descubierto que no sabías en el primer renglón? Esa es mi pregunta para ti. Andrés, te felicito como entrevistador. Ya me gustaría que muchos compañeros míos de la profesión hicieran la entrevista que tú has hecho a Antonio Puente Mayor hoy aquí en San José de la Rinconada. Muy bien preparada, documentada, enhorabuena. La pregunta para ti, si tú pudieras, igual que has entrevistado a Antonio, pudieras entrevistar al protagonista del libro de Antonio, a Jesús de Nazaret, ¿cuál sería tu pregunta? La tuya es más difícil, la mía es más difícil. Bueno, gracias Cristóbal Cervantes. Para mí que esté aquí ya hoy ya es motivo de alegría máxima. Yo soy seguidor, admirador de Cristóbal, él lo sabe,
y además nos une ya algo para toda nuestra vida, que hemos sido pregoneros ambos de la Semana Santa de Triana. Y bueno, eso siempre lo llevaremos en el corazón, ¿verdad, Cristóbal? Así que muchísimas gracias por estar aquí y por una pregunta que yo creo que es fundamental, La respuesta, pues te la digo de manera rápida y directa. A mí lo que más me sorprendió de Jesús y lo que más aprecio de Jesús es lo mismo que destacó el Papa Benedicto XVI de él: la ira, el Jesús de la ira. Fijaros lo que estoy diciendo. Jesús, más allá de una persona compasiva, una persona que se acerca a las mujeres, a los publicanos, a todo tipo de gente, que cura a los leprosos, que no le importa juntarse con gente de mal vivir, era una persona que también se enfadaba y que también se cabreaba, reñía, reprochaba a sus propios apóstoles, porque hay escenas maravillosas, como por ejemplo cuando rescata a San Pedro de las aguas, ¿no? Que es una escena fascinante, ¿no? Cuando está la tempestad, porque ellos dudaban. Porque ellos estaban a su lado, eran seres humanos, y a pesar de tener al lado al Hijo de Dios, siempre se hacían preguntas, siempre estaban con los miedos, las inseguridades, igual que cualquier ser humano. Y a mí me encanta el Jesús que se enfada. Yo no había descubierto un Jesús que maldijera una higuera, por ejemplo, ¿no? Antes de este estudio, ¿no? Que evidentemente es un símbolo maravilloso, ¿no? Cuando baja desde Betania hasta Jerusalén y maldice a la higuera porque no tiene frutos con los que alimentarse. Esa higuera es el pueblo de Israel, ¿no? Que no da el fruto necesario, ¿no? Y tantos detalles, como por ejemplo la purificación del templo cuando expulsa a los mercaderes. Ese es el Jesús interesante, el que decía Benedicto XVI, el humano, el que tiene muchas caras, y una de ellas también es la de una persona, pues evidentemente, que se enfada. Me toca. Bueno, yo escribí hace tiempo una novela sobre Pilato, y respondiendo a tu pregunta, ¿qué pregunta me harías? Inmediatamente se me viene a la cabeza la misma pregunta que le hizo el prefecto romano, que es la verdad. Pero más que hacer una pregunta, y estoy recordando, en filosofía, en segundo de bachillerato, nuestro profesor nos invitó a hacer un ejercicio que era con qué personaje histórico nos gustaría hablar. Y en mi trabajo, en mi exposición, aludí a que más que hablar con un personaje histórico, me encantaría asistir a una conversación entre Jesús de Nazaret y Sócrates. Me encantaría oírlos debatir, porque ambos buscaban la verdad. Sócrates en una concepción griega, con ese método mayéutico, ¿no? de dar a luz, y Jesús, pues, evidentemente, con su mensaje. Pero por ser certero, y habiendo dicho ese comentario, le preguntaría: Señor, Rabí, ¿cómo sintetizarías tu mensaje en una frase? Dame un titular para llevarlo a gala. Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? El amor al prójimo. Para mí, sintetizar el mensaje de Jesús está en el amor. Porque el amor al prójimo es el amor a Dios. Y cuando tú amas al prójimo, que el próximo es la persona que está más cerca de ti, ¿no? En el día a día, estás amando a Jesús, evidentemente, ¿no? Ya independientemente de si eres creyente o no lo eres, porque yo creo que el amor es algo que nos une a todos los seres humanos, independientemente de la idea de cada uno, ¿no? Yo creo que ese es el gran mensaje de Jesús, el amor. Y que además es la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Bueno, Paco tiene una pregunta. Sí. Paco, un momento. Me ha encantado la exposición de los dos, felicito, porque la verdad es que me ha aclarado muchas dudas y la habéis hecho con una sutileza y una grandeza extraordinaria. Pero quería preguntarle, porque resulta que algunos autores piensan que María Magdalena era María, la hermana de Lázaro y de Marta, y entonces eso no lo tengo claro y quería, vamos, si me lo podía aclarar. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante y agradezco que me la haga, porque como antes he dejado caer un poco, en el Testamento, en el Nuevo Testamento, aparecen muchas Marías, muchas Marías, y concretamente se le adjudican una serie de hechos a María Magdalena y a la hermana de Lázaro, que a veces colisionan, a veces tenemos la casa de Simón, en la cual se ungen los cabellos de Jesús, por ejemplo. Unos piensan que es María, la hermana de Lázaro, otros dicen que es una adúltera. Entonces, la respuesta es muy difícil, ¿eh? A día de hoy podríamos decir que la respuesta es casi que imposible.
Es igual que decir si María Magdalena era una mujer soltera, era divorciada, era viuda, es muy difícil. Entendemos que probablemente Marta y María eran personajes independientes de María Magdalena. Esto, sobre todo la cronología de los evangelios, nos da pie a pensarlo por los acontecimientos, porque están en espacios distintos. María Magdalena acompaña a Jesús desde Galilea, que es la tierra en la que él se cría. Los que conocemos Tierra Santa tenemos esa suerte. Yo he recorrido Tierra Santa de norte a sur. En lo más alto tenemos Galilea, en medio Samaria y en el sur tenemos Judea. Claro, María y Marta vivían en Judea. Para que os hagáis una idea, muy cerquita de Jerusalén. Era el lugar donde Jesús iba a comer y a dormir cada vez que visitaba Jerusalén. Eran sus amigos, lo cogían en su casa. Entonces, creo que son personajes muy distintos. Ahora, identificar al 100% a cada uno en todos los hechos narrados en el Evangelio es muy difícil. De hecho, ese es el trabajo que tenemos los filólogos, los historiadores y los exégetas en los próximos años, claro. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo para una pregunta más. Trini. Aprovechando la finalización del acto, pues sí que quedaba en el tintero, y él ha hablado de que aparte ha escrito otras obras. Pues ahora viene épocas de comuniones, viene momentos, aquí hay algún menor, y aprovechando la hila de la Estación de las Letras de la Rinconada y hablando de libros, como el que hoy se viene a presentar, y antes no he querido hacer mención para centrarnos en Jesús de Nazaret, que era el día de hoy, pero comentar que Antonio tiene una maravilla, bajo mi criterio, infantil, que quizás es el sector que yo suelo tocar en casa y profesionalmente, pues nazarenos de caramelo, efectivamente, creo recordar que eran nazarenos de caramelo para niños pequeños, que recomendaría ahora épocas de comuniones, época que estamos en la Estación de las Letras, que es el mes del libro por excelencia para leer y para disfrutar de la lectura. Pues invitaría a que también lo buscarais, porque aparte de este libro tiene más de una treintena, y quizás que me corrija. Entonces pues invitaría también al inciso para los pequeños, para tenerlo en casa y hacerlos ver, mientras que nosotros leemos Jesús del Nazaret por los pequeños, tienen también la ocasión de hacerlo con su libro. Yo agradecer finalmente pues la asistencia de ambos, y me ha parecido maravillosa. Gracias. Bueno, pues vamos a cerrar entonces esta sesión de Estación de las Letras. Agradecer de corazón a Antonio Puentemayor, agradecer también a Andrés San Pedro la exposición tan clara, tan maravillosa que han hecho de esta obra, que sin duda alguna ha dado fruto abundante en vuestras vidas, pero también en la vida de nuestra comunidad. Y agradecer también a toda la comunidad parroquial pues su presencia, su apoyo, como decíamos al principio de esta sesión, para seguir apostando por la cultura. No quiero terminar hoy esta sesión sin agradecer a alguien que es muy importante para nosotros, tanto para Antonio como para mí, que es nuestro querido Cristóbal Cervantes, su presencia entre nosotros. Nos une muchas cosas, nuestra pasión por la comunicación, por los micrófonos, nos une la fe, esa fe que portamos en nuestros corazones y que tanto también significa, porque nos ha dado una personalidad única a nosotros. La fe nos ha configurado y nos ha dado también a nosotros pues ese ser hijo de Dios, ser testigos de su resurrección en medio del mundo. Así que, Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Si Dios quiere, y espero que quiera, volverá a estar con nosotros para presentar a Andrés San Pedro en la siguiente sesión que tendrá lugar en nuestra parroquia. Y agradecer de corazón al Ayuntamiento y de manera especial a José Luis Eliza, jefe de comunicación del gabinete de nuestra corporación, su facilidad, su apoyo, su cariño a la hora de poder desarrollar esta sesión en medio de nuestra comunidad parroquial. Que el Señor os bendiga a todos y que ojalá que esta sesión dé fruto abundante siempre en vuestros corazones. Que el Señor os bendiga y feliz y santa noche para todos. Gracias a todos.